Historias que nunca debieron de ser contadas. Relatos de lo inexplicable, archivos olvidados y testimonios escalofriantes que desafían la lógica. Aquí desenterramos lo prohibido, exploramos lo que otros temen y abrimos expedientes que nunca debieron ver la luz. Bienvenidos a Expedientes Malditos. Me llamo Hugo y hace un par de años trabajé como parte del staff de seguridad en la representación del Vía Crucis en el Cerro de la Estrella. Fue algo temporal, un favor que le hice a un amigo que no tenía suficiente personal para cubrir todo el evento. Yo no soy muy creyente, pero el ambiente era impresionante. Miles de personas subiendo, rezando, llorando y los actores dando todo, cargando la cruz bajo el sol ardiente. Todo iba bien hasta el tercer día de ensayos, que fue cuando empezó lo raro. Esa tarde me tocó cubrir la parte más alta del cerro, cerca de unas piedras donde, según dicen, hacían sacrificios hace siglos. Ahí no sube mucha gente, salvo algún curioso o actor que quiera ensayar en paz. Me asignaron con una radio y un chaleco y me dijeron, solo vigila que nadie se meta al monte. Hay senderos peligrosos. Pasaron las horas, el sol bajaba y entonces vi a un hombre, vestido con túnica blanca y sandalias, caminando solo por un sendero de tierra. Llevaba una cruz pequeña al hombro, como de madera vieja. Pensé que era uno de los actores, aunque no lo reconocí. Lo raro es que no se veía cansado. Caminaba despacio pero firme, como si supiera exactamente a dónde iba. Rápidamente le hablé por la radio al encargado. ¿Tienes alguien ensayando arriba? Hay un tipo con una túnica blanca. Me respondió que no, que todos ya habían bajado. Cuando volví a mirar al sendero, ya no estaba. Pensé que se había metido al monte, así que lo busqué. Caminé unos 20 minutos, pero no había rastro, solo el viento y las ramas secas, así que lo dejé pasar. Pero al día siguiente, otra vez lo vi. Misma túnica, misma cruz, mismo paso lento. Esta vez no esperé. Lo seguí, lo vi doblar por una vereda que nunca había notado. Oculta entre los matorrales, bajé por ahí, apartando ramas y entonces el ambiente cambió. No sé cómo explicarlo, pero el calor desapareció. Se hizo un frío raro, como de cueva. El aire olía a incienso, aunque no había nadie cerca. Caminé un poco más y me detuve a ver las huellas. Estaban en el polvo, marcadas perfectamente. Pies descalzos, pero las huellas estaban quemadas, como si la tierra se hubiera tostado donde él pisó. Ahí fue cuando escuché algo. No eran palabras, sino lamentos, como si muchas voces rezaran al mismo tiempo, con dolor, no como gritos, más bien como un llanto largo, desgarrador, que venía desde dentro del cerro. Regresé corriendo y desde entonces cada año durante los días santos subo al cerro, pero no me acerco a este sendero. Ya nadie lo encuentra. Ya lo he buscado y no parece estar en ningún lado, pero sé que él sigue ahí. Solo sé que ese cerro es más viejo que cualquier religión y que en Semana Santa algo antiguo despierta ahí arriba. Trabajo como velador en la parroquia de San Miguel desde hace 5 años. No soy un hombre particularmente religioso, pero el empleo me lo consiguió mi tía.
que es muy cercana al padre Julián, y a mí me urgía el dinero. Desde entonces, mis noches las paso entre inciensos viejos, vitrales oscuros y las pisadas huecas que suenan cuando uno camina solo en el templo. La iglesia es antigua, de esas que crujen con el aire. Las paredes están manchadas por el tiempo y hay murales medio borrados que apenas si dejan ver lo que pintaron. A los lados, 12 bancas de madera crujen con cualquier movimiento. Y en el centro hay un pasillo largo que lleva al altar, donde está la figura más imponente del templo. Un Cristo crucificado, de tamaño real, tallado en madera oscura, con la cabeza inclinada y una expresión tan real que muchos dicen que sienten que los miran. Durante la Semana Santa, el ambiente cambia. El pueblo entero se vuelca a la iglesia. Mujeres con velos negros, ancianos con rosarios de madera, niños que no entienden mucho pero repiten lo que ven. Huele a flores frescas y a cera derretida. Las imágenes se cubren con telas moradas hasta el sábado de gloria y la gente asiste con respeto, pero casi temerosos, como si supieran que esos días no son como los demás. Ese Jueves Santo no fue distinto. El padre Julián celebró la misa y la iglesia se llenó como pocas veces. Al terminar, me quedé cerrando todo. Aseguré las puertas, apagué las luces del coro, dejé encendidas las veladoras del altar y solo quedó una suave iluminación que temblaba con cada corriente de aire. Casi todos habían ido, salvo una mujer mayor que rezaba en voz baja y 2 muchachos que ayudaban a mover las bancas. Cuando salieron, se hizo un silencio tan profundo que sentí el zumbido de mis propios oídos. Me senté en la última banca, como suelo hacer, y me quedé viendo la figura de Jesús en aquella cruz. Siempre me impone. Hay algo en sus ojos cerrados, en la tensión de su cuerpo, que hace que uno se sienta pequeño, observado. Esa noche, especialmente, parecía más real que nunca. No sé cuánto tiempo pasó, pero empecé a sentir frío. Pero era un frío muy extraño. Así que me paré para caminar un poco. Entonces me fijé. Una de las veladoras del altar se habían apagado. Me acerqué a encenderla de nuevo y cuando subí los escalones del altar, algo me hizo detenerme. La figura de Cristo no estaba igual. No podía decir exactamente qué había cambiado, pero juraría que sus hombros estaban más tensos, la cabeza más erguida, como si ya no colgara tanto de los clavos. Pensé que tal vez la luz de las velas proyectaba la sombra distinta, pero al regresar a mi banca noté otra cosa. Una mancha en el piso, pequeña, como si alguien hubiera pisado con los pies mojados. Cuando me acerqué, había 2 huellas, descalzas. Volví a revisar la iglesia entera y no había nadie. Las puertas seguían cerradas, las ventanas atrancadas, pero cada vez me alejaba del altar. Me daba la impresión de que la figura cambiaba sutilmente, como si los brazos colgaran en otro ángulo, como si los pies ya no tocaran la base de la cruz. A las 5 de la mañana no aguanté más. Salí a esperar la primera luz del día. Cuando el padre llegó, no dije nada. Me limité a entregarle las llaves y decirle que no volvería a hacer guardias nocturnas.
no preguntó, solo asintió. Desde entonces, cada jueves santo me encierro en casa y me pongo a orar. Llevaba más de 10 años manejando tráiler por todo el país. Nunca le había pasado nada fuera de lo normal. Hasta esa madrugada. Iba rumbo a Guadalajara por la Libre, cruzando un tramo solitario cerca del kilómetro 31, cuando vio algo que lo hizo frenar de golpe. Una mujer vestida de blanco estaba parada a media carretera. No se movía, no hacía señas, solo lo miraba. Raúl bajó la velocidad, tocó el claxon, pero ella no reaccionó. Pensó en esquivarla, pero cuando volvió a mirar, ya no estaba. Reanudó la marcha, aunque con el corazón acelerado. 5 minutos después, al revisar por el retrovisor, la vio sentada en el camarote. No gritó, no se detuvo, solo manejó. Apretó el volante con fuerza y comenzó a rezar. Pero en el espejo, ella solo lo miraba sin parpadear. Con los ojos completamente negros, el motor comenzó a fallar. Las luces delanteras parpadeaban. El radio se encendió solo, sintonizando en estática, y por un instante él creyó escuchar su nombre en todo ese ruido. Raúl, Raúl. Se orilló con torpeza y bajó del tráiler sin mirar atrás. Se aseguró y efectivamente la puerta del camarote seguía cerrada. Caminé en la oscuridad, temblando. Solo llevaba su linterna y un crucifijo pequeño que su madre le había dado años atrás. No estaba armado con absolutamente nada, así que se armó de valor para volver a la cabina. Pero al hacerlo, esta se encontraba vacía. Subió, revisó y no encontró absolutamente a nadie, ni a nada. Desde entonces, Raúl no pasa por ese tramo de noche, y aunque nadie más la ha visto, varios aseguran que algo pasa en aquel kilómetro, casualmente el 31. Algunos dicen que ahí hubo un accidente, otros que es una vieja cruza de almas en pena, pero Raúl ya no pregunta. Él solo baja la velocidad y se persigna. Y de hecho, nunca, pero nunca, vuelve a ver por el retrovisor en la noche. Julián era conductor de tráiler, veterano de muchas rutas y de muchos sustos también, pero nunca creyó en lo paranormal, hasta que le tocó recorrer la carretera federal 85D rumbo a Tamaulipas. Una noche en que el clima se sentía más pesado de lo habitual. Eran las 2:40 aproximadamente cuando, en medio del tramo más solitario del camino, vio algo tirado a la orilla de la carretera. Era un bulto. Parecía una persona envuelta en cobijas o una bolsa negra. Pensó en frenar, pero dudó. Había escuchado historias de asaltos usando este truco. Alguien se detiene a ayudar y lo emboscan. Así de simple. Pero él aceleró hasta que vio que aquel bulto se movió. Giró un poco la cabeza, apenas para mirar por el espejo lateral, y él jura que vio un brazo salir de la tela, tembloroso, como pidiendo ayuda. Eso lo dejó intranquilo. A los 500 metros se detuvo. ¿Y si era alguien de verdad?, pensó. Dio la vuelta, regresó al punto exacto
pero ya no había nada, ni un rastro de aquel bulto. Bajó con la lámpara, caminó por el acotamiento. Todo estaba en silencio, pero entonces lo escuchó. Pasos detrás de él, rápidos, nerviosos. Al voltear no había nadie, pero sí algo nuevo. Un olor a tierra mojada y como a fierro oxidado, como si hubiera agua estancada cerca. Volvió al tráiler sin mirar atrás y siguió el camino, ahora sí, sin detenerse más. Cerca de las 3:30 de la mañana, en un tramo recto y sin curvas, lo volvió a ver. El mismo bulto, exactamente igual, en la misma posición, al borde de la carretera. No podía ser, era imposible haberlo rebasado y volverlo a encontrar adelante. El corazón latía con fuerza. Esta vez no pensó en frenar, solo lo ignoró, o al menos lo intentó, pero algo rebotó contra su parabrisas y un golpe seco, como si le hubieran arrojado una piedra desde la nada, y luego otro y otro. Así que encendió las luces altas y ahí estaba, parado frente al tráiler. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Tenía la piel húmeda, hinchada, los ojos blancos como lechosos y las ropas rasgadas, cubiertas de lodo seco. Tenía el pecho hundido como si lo hubieran atropellado hace años, pero lo peor no fue eso, fue lo que dijo. ¿Por qué no te detuviste la primera vez? El tráiler se apagó. El motor parecía que había muerto, como si lo hubieran sofocado desde adentro. Las luces comenzaron a parpadear. Julián no podía moverse. El volante estaba helado. Las ventanas comenzaron a empañarse y una mano marcó la suya con dedos mojados desde fuera. Se desmayó. Lo encontraron a la mañana siguiente con el tráiler detenido en medio del carril, motor apagado y todas las luces muertas. Estaba en shock, con una sola palabra escrita con lodo en el parabrisas: detente. Desde entonces, Julián cambió de ruta. Nunca volvió a manejar de noche y cada vez que ve algo tirado en el camino, se detiene. No importa si es un costal, un animal o solo basura, porque aprendió por las malas que hay muertos que todavía esperan que alguien los ayude. Mariana era una enfermera que llevaba 5 años trabajando en el turno nocturno en el Hospital General de Querétaro. Estaba acostumbrada al silencio de los pasillos, al sonido constante de los monitores y a los murmullos bajos de los pacientes que no podían dormir. Nada la sorprendía ya, o al menos eso pensaba. Una noche de guardia, pasada la medianoche, recibió una llamada por radio interna. Mariana, por favor, sube al piso 4. Un paciente fue trasladado sin registrar. Hay que ubicarlo. Ella, algo confundida, asintió, pero no había recibido ningún aviso de admisión. Sin embargo, decidió subir. Al llegar, encontró una camilla frente al cuarto 408. Estaba vacía y cubierta con una sábana blanca. Parecía mal colocada. El aire era helado, más de lo normal. Ella empujó la camilla para regresarla al área de camilleros, pero al tocarla sintió
algo raro. Parecía que estaba tibia, como si alguien hubiera estado acostado ahí hace apenas unos segundos. En ese momento, la puerta del cuarto se abrió, sola, con un leve chirrido. Mariana se asomó. El cuarto estaba oscuro, pero en la cama había alguien. O eso creyó. Se acercó y encendió la lámpara de mano. Nada. La cama estaba vacía. Solo una marca en la almohada y la sábana arrugada como si alguien se hubiera levantado. Sintió un escalofrío y al girarse para salir, vio una silueta parada junto a la camilla. Era una figura alta, envuelta en algo parecido a un sudario, sin rostro visible, solo dos manchas negras donde deberían ir los ojos. La figura levantó la mano lentamente y señaló hacia la cama. Mariana salió corriendo del cuarto, bajó las escaleras y pidió que revisaran las cámaras de seguridad. En la grabación se ve claramente la camilla sola. Nadie la empuja y, lo más extraño, la puerta del 408 abre sola, pero dentro del cuarto, en el reflejo del ventanal, aparece una figura parada, exactamente como la que ella vio. Cuando reportó el incidente, una doctora mayor le dijo en voz baja: en esa cama murió un paciente hace 4 días. Sufrió un paro mientras esperaba cirugía. Nunca lo registraron en admisión. No hay expediente. Nadie vino a reclamar el cuerpo. ¿Y qué hicieron con él?, preguntó Mariana. La doctora se quedó callada un momento. Dicen que desapareció de la morgue. Solo quedó su sábana en una camilla vacía. Desde entonces, nadie quiere pasar por el cuarto 408 durante la noche, porque a veces, a esa hora, la camilla vuelve a aparecer. David empezó a hacer su internado médico. Lo asignaron al turno nocturno en un hospital muy cerca del centro histórico. Era un lugar viejo, con pasillos largos, elevadores lentos y una ala entera cerrada por supuesta remodelación, aunque nadie recordaba haber visto obreros. Las primeras noches pasaron tranquilas, hasta que una madrugada, cerca de las 3 de la mañana, lo llamaron desde el área de urgencias. Doctor, el paciente 305 pide que lo vea. Dice que usted ya lo había atendido. David frunció el ceño. ¿305? Ese cuarto está desocupado. No esta noche, respondió la enfermera. Está el señor Nájera. Llegó hace unas horas. David fue al 3er piso. Al llegar al cuarto, todo estaba en silencio. Tocó la puerta y nada. La empujó y simplemente entró. El cuarto estaba oscuro. Solo la luz de la calle se filtraba por las persianas. En la cama había un hombre de espaldas, cubierto con una sábana hasta el cuello. David se acercó. Señor Nájera, soy el doctor en turno. El hombre no respondió. Solo parecía susurrar algo. David se inclinó para escucharlo. Me dejaron solo. Otra vez. Perdón. No me debieron cerrar aquí. Nadie escucha. Pero tú sí, ¿verdad?
Entonces giró lentamente. David retrocedió. El rostro del hombre parecía que estaba hinchado, con los labios morados y tenía los ojos abiertos, pero parecía que eran completamente blancos, como si no tuvieran vida. Era evidente que tenía signos de llevar horas muerto. David corrió por ayuda. Cuando regresó con otra doctora y algunas enfermeras, el cuarto estaba vacío. La cama estaba hecha, parecía limpia y no tenía signos de que alguien hubiera estado ahí. Buscaron en registros. No había ingreso a nombre del señor Nájera. No había expediente. No había entrada registrada a aquel cuarto. Pero lo más extraño fue cuando una enfermera más antigua, al escuchar el nombre, se acercó y dijo: ¿Dijiste Nájera? Ese paciente murió hace 2 años, en ese mismo cuarto. Murió esperando ayuda. Desde entonces a veces alguien lo ve y a veces pide que lo escuchen. David ya no volvió a tomar turnos nocturnos y ese cuarto fue clausurado 2 semanas después. Aunque dicen que en la madrugada, desde el pasillo, aún pueden oírse susurros. La historia inicia con un hombre muy pobre que tuvo que ir a trabajar lejos de su pueblo. Llegó a una casa donde le dieron trabajo y comida, pero como no le dieron dónde dormir, tuvo que hacerlo al pie de un árbol que estaba justo en el patio de la casa. En una ocasión, cerca de la medianoche, escuchó que alguien llegaba saludando a casa de los patrones. Como nadie contestó, pues todos estaban dormidos, aquel visitante poco a poco fue entrando a la casa. Llegó directamente donde estaba el patrón, que ya tenía tiempo de estar enfermo, y estando ahí, empezó a levantarle la cabeza y luego la dejaba caer bruscamente en el suelo, al mismo tiempo que le decía: estás muy enfermo, no te preocupes, que ahorita te preparo algo para que bebas. Aquel ser extraño preparó un brebaje que estaba hecho de orines con ceniza y lo acercó a la boca del hombre dormido para que bebiera. Fue así que el trabajador comprendió que aquel visitante era el Henchix. Cuando terminó de hacer aquello con el patrón, hizo lo mismo con su mujer. Ya estaba por irse aquel ser extraño cuando de pronto se dio cuenta que lo habían visto. Entonces se acercó al pie del árbol donde el trabajador estaba acostado y le dijo: ¿qué haces aquí? Y el trabajador le contestó: estoy descansando, ¿que no lo ves? El Henchix dijo: no le digas nada a nadie lo que has visto. Te conviene más que me acompañes a mi casa. Allá te daré un regalo que tú necesitas. El trabajador se levantó de su petate y acompañó a su casa a aquella figura, ya que le ofreció animales y hasta le dijo dónde podría encontrar. Después lo acompañó para que fueran por ellos, pero solo le dio una vaca. El trabajador de todos modos se puso contento y el Henchix finalmente le dijo: ahora que ya tienes lo que te prometí, regresa a tu casa y no vuelvas más por aquí. El hombre se fue muy contento. La vaca que le regalaron pronto tuvo un becerrito y al poco tiempo
el hombre ya no tuvo necesidad de salir a trabajar lejos de su casa. Este era un hombre que tenía muchos hijos y no podía darles de comer a todos. Un día le dijo a su mujer que preparara un almuerzo. Dijo que quería un bolim con una gallina entera porque saldría a un viaje muy largo. Al amanecer, el hombre salió de su casa y, después de caminar por mucho tiempo, llegó a un lugar de descanso muy hermoso que estaba ahí, al pie de un árbol. Pensó que ahí se sentaría para comer, pero apenas estaba desenvolviendo su almuerzo cuando apareció un desconocido que le pidió un poco de comida, pues decía que tenía muchos días sin comer. El hombre le preguntó quién era y el desconocido respondió que él era Ahatik. En algunas connotaciones, esta palabra podía traducirse como Jesucristo. Sin embargo, anteriormente se tenía una connotación diferente, ya que se podía referir a un ser supremo, el cual protege a la gente. Al escuchar su nombre, el hombre dijo: a ti no te doy nada. Tú siempre proteges a los ricos, a los pobres como yo nunca le das nada. Por eso, ahora yo tampoco te doy comida. El hombre guardó su bolim y siguió caminando. Después de mucho caminar, se detuvo a descansar nuevamente al pie de un árbol, donde pensó que ahí se iba a comer sin que nadie le pidiera nada. Primero, miró a su alrededor para asegurarse que no había nadie, y hasta entonces sacó su almuerzo. Pero todavía no terminaba de desenvolver su comida cuando apareció un hombre delante de él, quien le dijo: yo también quiero un poco de tu comida. Hace muchos días que no como. ¿Y tú quién eres?, preguntó el hombre. Si supieras quién soy, yo soy San José. No, a ti no te doy nada, por eso he salido lejos de mi casa, para poder comer este bolim. Tengo muchos hijos y no me alcanza para todos. Dijo eso y emprendió de nuevo la caminata. Al rato, encontró otro lugar de descanso al pie de un árbol. Pensó que allí iba a comer, pero de repente apareció una mujer que también le pidió un poco de su comida. Dame un poco de tu comida, porque ya tiene mucho tiempo que no como. ¿Y tú quién eres? ¿A poco no me conoces? Yo soy la muerte. Con que tú eres la muerte. A ti sí te doy de comer porque eres buena. Tú te llevas a pobres y a ricos. Por eso ven, vamos a comer. El hombre no terminó bien de hablar cuando la muerte le dio un soplido al bolim y al momento todo se lo tragó. Después, dirigiéndose al hombre, le dijo: hombre, no te preocupes si me comí todo tu bolim. De hoy en adelante, tu vida será diferente. Ahora que me has dado de comer, te daré un poder para que puedas curar cualquier enfermedad. Serás un gran curandero y tu fama se conocerá en muchos lugares. Cuando visites a algún enfermo, yo estaré cerca de ti para decirte lo que vas a hacer. Si me aparezco a los pies del enfermo, quiere decir que él sanará con la medicina que le des. Pero si me aparezco junto a su cabeza, debes saber que el enfermo pronto morirá. Ahora vete, y cuando llegues a algún pueblo, anuncias que vendrá una epidemia, pero también un gran curandero. La muerte dijo aquello y desapareció. El curandero se dirigió al primer pueblo que encontró para hacer lo que la muerte le había dicho. Mucha gente de ese pueblo atendió bien al curandero, pero algunos quisieron burlarse de él. Una vez, una muchacha que no estaba enferma
mandó a llamar al curandero para reírse de él, ya que no creía nada de lo que él decía. Cuando el curandero llegó, se dio cuenta que la muerte estaba en la cabecera de la muchacha. Esta muchacha ya no se va a curar. Su enfermedad está muy avanzada y pronto va a morir, dijo el curandero. La muchacha se echó a reír a la vez que decía: ya te descubrí. Eres un mentiroso porque yo no estoy enferma. Y si te dije que vinieras, fue para demostrarle a la gente que cree en ti que eres un mentiroso. Pero la muchacha no terminó de decir lo que quería, ya que el momento le dio un dolor muy fuerte y murió. Desde entonces, aquel hombre se convirtió en un gran curandero, ya que todo lo que él anunciaba terminaba siendo cierto. Con este don, mucha gente acudía a él con regalos y comida, por lo que su familia jamás volvió a padecer. Y siguió así hasta que terminó el tiempo para dejar de ser el famoso curandero, ya que la muerte vendría por él. Vio que las hierbas empezaron a marchitarse y comprendió que su muerte se acercaba. Un día, la muerte llegó a casa del curandero y le dijo: ahora ya es tu tiempo de descansar. He venido por ti. Quiero que te vayas conmigo. El hombre respondió: espérame otro poco, compadre. Todavía no me quiero morir. Déjame vivir, aunque sea unos días más. Está bien, pero no te olvides que en 3 días regreso por ti, contestó la muerte. El curandero, que todavía no se quería morir, quiso engañar a la muerte y fue a esconderse en un cajón. Pero antes le dijo a su mujer que cuando llegara la muerte le dijera que él había salido de viaje y que tardarían mucho tiempo en regresar. Al 3er día regresó y la esposa del curandero le dijo: no está, salió de viaje y tardará mucho en regresar. No importa si no está, de todos modos me llevo a ese hombre que está adentro de ese cajón, dijo la muerte. Dicen que así murió aquel gran curandero, el cual se nos es compartido por Carla. En la secundaria donde estudié, había un salón del que nadie hablaba, el Salón 7. Decían que años atrás una maestra murió ahí durante una junta vespertina, un infarto fulminante. El cuerpo fue descubierto al día siguiente por la intendencia. Desde entonces cerraron el aula y colocaron escritorios y muebles viejos dentro. Yo nunca creí en esas historias, pero en 3er año me colocaron en el grupo 3º B, justo al lado del Salón 7. Cada mañana, al llegar, notaba que la puerta de ese salón amanecía entreabierta. Aunque el candado colgaba cerrado, siempre lo atribuía al viento o alguna maña del casero. Una tarde de lluvia, la maestra de matemáticas no llegó. Mientras esperaba con otros 2 de mis compañeros, ellos decidieron asomarse al Salón 7. Nadie los vio. La puerta estaba pesada, pero no cerrada. Dentro, el aire era más frío. Polvo en el suelo, pupitres arrumbados, pizarrones rotos. Algo que esperarías de un salón que usaron como bodega. Pero al fondo, frente al escritorio, había algo más. Una silla giratoria que se movía levemente, como si alguien acabara de levantarse. Entonces, ellos aseguran haber escuchado una voz. Y esa voz les decía: ¿quién dejó la puerta abierta? Al escucharlo, no lo dudaron. Salieron corriendo. Yo me tropecé y juro que sentí una mano helada
que me tomó del tobillo, pero nadie nos creyó. Esa noche soñé con una mujer sentada en el escritorio. Parecía rodeada de una especie de humo y me decía: "No interrumpas mi clase". Cuando desperté, tenía marcas en el tobillo como dedos. Semanas después, un conserje fue visto saliendo del salón 7. Al parecer era nuevo, y cuando le preguntaron cómo entró, respondió muy confundido: ¿Entrar? No, la maestra me llamó para que limpiara. Dijo que ya estaba dando clases otra vez. Desde entonces, y para sorpresa de nadie en aquella secundaria, ese salón permanece cerrado. Pero a veces, desde el aula de un lado, se pueden escuchar pasos y el crujir de una silla que parece estar girando sola. Cada mañana, antes de que iniciaran las clases, el timbre de la primaria sonaba puntual. Sonaba exactamente a las 7:50 de la mañana. Lo curioso es que no era automático. Alguien debía activarlo manualmente desde la oficina del director. Pero durante una semana entera, el timbre comenzó a sonar a las 7:33. Exactamente a esa hora, siempre. Al principio pensaron que era un error eléctrico, pero el técnico revisó el sistema y dijo algo inquietante. Este timbre no está programado. Alguien lo está accionando desde adentro. El director comenzó a llegar más temprano. Se aseguraba de que nadie entrara a su oficina antes que él. Pero cada día, al dar las 7:33, el timbre sonaba, aunque él estuviera solo con la puerta cerrada. Una mañana, una maestra de primer año, la señorita Araceli, comentó que durante esa hora vio a una niña parada frente a su salón. Pensó que era una alumna que se había perdido, pero cuando salió a buscarla, no había nadie. Tenía uniforme, pero era distinto, como de hace décadas, o por lo menos eso parecía, dijo la maestra. Las demás maestras simplemente se rieron, menos la secretaria, una mujer mayor que llevaba más de 20 años en la escuela. Al oír la descripción que dio del uniforme, su cara cambió. Así eran antes, como en los 80, tal vez más. Comenzaron a investigar discretamente. Algunas lo hacían por curiosidad y morbo, y otras incluso por miedo. El director contactó a uno de los exprofesores. Recién se había jubilado y le preguntó si recordaba algo extraño. Y él, con voz baja, habló de un accidente olvidado. Resulta que en 1986, una niña de primer año murió atropellada justo frente a la escuela. Había salido corriendo porque escuchó el timbre, pero solo fue un error. Tocaron antes el timbre y ella en su desesperación salió corriendo, lo que causó aquel accidente. Desde entonces, en algunos ciclos escolares, el timbre volvía a sonar solo, siempre en la misma hora y en la misma fecha. Con los rumores entre pasillos, rápidamente llegó a los alumnos, y en especial uno grabó. Él decidió grabar con su celular el momento exacto en donde suena aquel timbre. Pero al día siguiente decidió revisar el video. Lo hizo junto a sus amigos y todo parecía normal,
hasta que descubrieron que en el salón primero A, por un instante, se puede apreciar una niña parada viendo a la cámara y de la nada desaparece. Después de aquello, la familia pidió su cambio. No dio explicaciones, pero la mayoría intuía por qué era. Pero nadie en el salón olvidó aquella mirada fija, como si supiera que la estaban grabando. Hoy en día nadie menciona el timbre. Lo han desconectado simplemente, pero cada año es la misma incertidumbre y puede que se trate de una histeria colectiva, pero algunos profesores aseguran haber oído aquel sonido. Se dice que en los años 90 un grupo de albañiles fue contratado para remodelar una vieja casona. Dicha casona estaba ubicada en las afueras de un pequeño pueblo. La casa tenía una historia oscura, pero nadie hablaba mucho de eso. El nuevo dueño, un hombre de edad avanzada, parecía no temerle a los rumores, aunque sí les hizo una advertencia muy clara desde el primer día. Pueden trabajar en toda la casa, pero no entren al cuarto del fondo, allá en el sótano. De hecho, está cerrado por una razón. Los trabajadores acostumbrados a remodelaciones complicadas y viejas estructuras no le dieron mucha importancia. Pensaron que sería solo otra habitación húmeda y olvidada, pero bastó que le dijeran prohibido para que la curiosidad empezara a crecer. El sótano era muy amplio, con paredes de piedra y un olor a humedad muy penetrante. Al fondo, detrás de unas estanterías viejas, estaba aquella puerta, vieja y de madera negra, con cadenas oxidadas en forma de cruz y una especie de sal en el suelo alrededor. Uno de los albañiles, apodado como el Güero, fue el primero en sentir que algo no estaba bien. Decía que al pasar cerca, sentía como si alguien lo mirara desde el otro lado. Se burlaron de él, pero fue solo al principio. Las cosas comenzaron a tornarse extrañas. Al tercer día, herramientas que dejaban en un lado aparecían en otro. Escuchaban golpes metálicos en el sótano como si alguien arrastrara algo pesado. Al subir no encontraron nada. Una mañana descubrieron que uno de los muros recién repellados estaba cubierto de arañazos, como si alguien hubiese tratado de salir desde adentro. El Güero no aguantó más y convenció a dos compañeros a abrir la puerta. Decía que sabía algo ahí, era mejor saberlo, que lo peor era trabajar con la duda. Una noche se quedaron después de que el resto del equipo se fue y comenzaron a cortar las cadenas. La puerta comenzó a abrirse con un chillido largo y profundo, como si hubiese estado conteniendo algo por demasiado tiempo. Dentro encontraron un cuarto pequeño, de unos 3 metros por 3. No tenía ventanas. Las paredes estaban llenas de marcas, símbolos extraños y frases en un idioma que en primera instancia no reconocieron. En el centro había una silla de madera con correas de cuero rotas y una mancha oscura en el suelo que parecía haber sido limpiada, pero no del todo. Desde esa noche, todo se descontroló. Uno de los albañiles se rompió una pierna al caer por una escalera que él mismo había asegurado horas antes. Otro empezó a hablar dormida en un idioma desconocido, repitiendo las mismas palabras que habían visto en la pared. Pero sin dudas, el más impactante fue el Güero, ya que lo encontraron temblando en el baño de la obra,
diciendo que alguien lo seguía y que todas las noches, mientras dormía, eso comenzaba a atormentarlo en sus sueños. Para acabar con todo ello, intentaron sellar la puerta otra vez, pero cada mañana parecía abierta. El dueño de la casa regresó inesperadamente y, al enterarse de lo que habían hecho, simplemente les dijo: ya no se puede detener. Ese cuarto no debía ser abierto nunca más. Al día siguiente, la obra se canceló. El dueño desapareció sin dejar rastro y aquella casona fue abandonada nuevamente. Hasta ahora nadie se atreve a entrar, pero algunos vecinos juran que se escuchan martillazos aún desde adentro, aunque nadie trabaja ahí desde entonces. Historia. En un barrio de la Ciudad de México, a principios de los 2000, comenzó la construcción de un edificio de departamentos sobre un terreno que había estado vacío por décadas. Nadie sabía exactamente porque nunca se había edificado ahí antes, pero entre los albañiles comenzó a correr un rumor que el terreno estaba maldito y que en el pasado toda obra que se intentaba levantar se caía. Don Antonio, quien era el maestro de obra, era un hombre duro, de esos que no creen en fantasmas ni en supersticiones, pero incluso él notaba que algo raro pasaba. Las columnas recién coladas amanecían agrietadas, los niveles se salían por centímetro y, lo más extraño, cada vez que vaciaban concreto, algo pasaba. O se secaba mal o salía con burbujas, como si algo por dentro estuviera empujando desde abajo. Un día, mientras cavaban más profundo para reforzar el cimiento, encontraron algo. Era una caja de piedra, sellada con lodo endurecido. Cuando la abrieron, dentro habían unos huesos pequeños, como de un animal, pero con proporciones demasiado humanas. Uno de los ayudantes, el más joven, preguntó si eso era lo que decían sus abuelos: un entierro. Antes, para que una obra no se cayera, decían que había que dar un sacrificio, dijo uno de los más viejos del equipo, medio en broma, medio en serio. Un alma por cimientos. Así, la tierra se calma. Todos rieron, pero ya nadie se quedó hasta tarde en la obra. Esa noche, un velador juró ver a un niño parado junto a la mezcla. Pensó que era uno de los hijos de los trabajadores, pero cuando se acercó, el niño pareció desvanecerse. Al día siguiente, las varillas de un muro recién armados estaban dobladas, como si algo las hubiese apretado con fuerza desde adentro. Don Antonio, harto de los problemas, aceptó algo que jamás creyó hacer. Le pagó a un conocido suyo, un curandero, para que bendijera la obra. El hombre fue, caminó por el terreno y solo dijo una frase: esta tierra ya cobró antes y quiere volver a hacerlo. Al día siguiente, uno de los trabajadores desapareció. Su casco quedó junto a la mezcladora, pero nadie lo volvió a ver. Después de este suceso, todos aquellos sucesos comenzaron a cesar, pero la obra se suspendió por meses. Algunos dijeron que fueron por problemas legales, pero los vecinos cuentan otra cosa, que cada vez que pasas de noche por ahí, se oyen golpes huecos, como si alguien todavía estuviera atrapado bajo aquellos cimientos. La construcción se reanudó después, pero
Hoy en día el edificio sigue en pie y el rumor persiste entre los trabajadores de la zona. Si una obra no quiere levantar, es porque la tierra todavía está esperando su sacrificio. Vamos con el primer caso. Don Ramiro era velador desde hacía más de 20 años. Había cuidado bodegas, escuelas, fábricas, hasta panteones. Y él juraba que no había miedo que no pudiera aguantar. Pero cuando aceptó cubrir el turno de noche en una construcción abandonada, justo en las afueras de la ciudad, algo cambió. La obra había sido suspendida hace un mes por razones que nadie explicaba bien. Unos decían que eran problemas legales, otros que porque se accidentaron varios trabajadores. Lo cierto es que el lugar estaba a medio construir, columnas desnudas, escaleras sin terminar, muros con manchas que no parecían pintura. La primera noche fue tranquila, hasta las 3 de la mañana. Ramiro escuchó un golpe seco proveniente del tercer piso. Subió con su linterna pensando que sería algún animal o tal vez algún colado. Pero al llegar no vio a nada ni a nadie. Solo encontró un casco de obrero partido a la mitad. Volvió a su caseta, algo nervioso, y encendió la radio para calmarse. Ahí escuchó algo raro, estática, y luego lo que parecía tratarse de una voz, como si fuera un susurro. Era algo inentendible lo que decía, así que pensó que era su imaginación. Apagó la radio, pero minutos después escucharon pasos claros y pesados. Era como si alguien arrastrara los pies, como botas de trabajo llenas de lodo. Y luego el sonido de mezcla batiéndose, como si alguien estuviese trabajando. Nuevamente salió, recorrió la planta baja y vio en una de las esquinas un montículo de cemento, pero parecía fresco. Eso era imposible. No había mezcla ni agua y, peor aún, no había trabajadores. Pero ahí estaba. Y sobre el concreto, una huella saliendo de aquel montículo. El corazón le dio un brinco. Cuando volvió a girar la lámpara, vio lo que parecía ser un hombre parado ahí en la esquina. No tenía casco y tenía la cara llena de polvo. Al percatarse más, notó que los ojos estaban completamente blancos. Eso fue lo último que vio antes de desmayarse. A la mañana siguiente lo encontraron temblando en la caseta. Él parecía desorientado. Les dijo que no estaba vacío y desde entonces nadie quiso tomar ese turno, porque dicen que uno de los obreros fue enterrado vivo y cada noche aún intenta salir. Alejandro se encontraba algo corto de fondos. No encontraba empleo y un conocido le dio una oportunidad. Le dijo que estaban contratando veladores para un auditorio, solo que el turno era en la noche. Dado a la urgencia, pues él aceptó sin dudar, así que asistió. El primer día fue simplemente la capacitación. Ya saben, comenzaron a mostrarle el lugar, los turnos, las salidas
y comenzaron a explicarle sobre los horarios. Él pensaba que iba a ser un poco más fácil ya que no estaba completamente solo, ya que tenía compañeros y cámaras de vigilancia, así que el turno no iba a estar completamente vacío. Los primeros días todo transcurrió con normalidad, hasta aquella noche. Él acababa de llegar a su turno, saludó a sus compañeros, instaló sus cosas y se preparó. Regularmente tenían una lámpara y un radio cuando hacían rondas nocturnas. Así que, al transcurso de la noche, era el turno de Alejandro de dar su recorrido. Él estaba en constante comunicación con sus compañeros para reportar lo que iba encontrando en cada sala o en cada pasillo. Así que, bueno, sus compañeros lo corroboraban por medio de las cámaras. Pero uno de sus compañeros notó algo extraño en el auditorio principal, más concretamente en el escenario. Parecía que había alguien. Estaba estático, pero no lograban distinguir de quién se trataba. Quizás solo era algún vagabundo o alguien que se quiso quedar a instancias, pero uno corrigió rápidamente a su compañero, diciendo que ese día no había ningún evento. Esto los desconcertó, así que por medio del radio le dijeron a Alejandro que fuera y él aceptó. Él fue con su lámpara y al llegar al sitio no vio nada ni a nadie. Los compañeros parecían pero muy asustados, ya que ellos veían claramente a alguien y le indicaron el lugar. Así que Alejandro alumbró, pero no veía a nadie, por más que los compañeros le decían, y de hecho alumbraba justo a esa dirección. Él no se percataba de esa presencia, hasta que los compañeros comenzaron a ver en la cámara que aquella figura se acercaba lentamente hacia Alejandro. Él comenzó a sentir el ambiente distinto, y cada paso que daba este ente, los compañeros se lo hacían saber. Él continuaba buscando a ver si encontraba algo, pero simplemente no lo veía. Solo era visible entre las cámaras, y los compañeros, cada vez más nerviosos y asustados, comenzaron a decirle que se retirara inmediatamente del lugar. Al notar este nerviosismo, él comenzó a contagiarse de este miedo y ya no se atrevió a seguir buscando. Sus compañeros afirman que estaba por tocarlo, o por lo menos ya se encontraba muy cerca de él. Y fue cuando él se retiró. Esa noche, él renunció y jamás supieron qué era aquello que lo estaba acechando. Por hoy hemos llegado a la finalización de este expediente. Si te gustó el episodio, no dudes en dejar tu me gusta y suscribirte. También te invito a compartir si tienes alguna experiencia en la caja de comentarios o en nuestra página de Facebook. Nos vemos en una próxima emisión, si es que volvemos a encontrarnos.